En esta mañana he titulado este mensaje con una palabra inglesa. Help. ¿Sabéis lo que significa? Ayuda, socorro. Bueno, y yo soy la de las preguntas, así que quiero preguntarte, mi hermano, mi hermana, ¿alguna vez has necesitado ayuda? Sí. Claro, ¿Alguna vez alguien te ha pedido ayuda a ti? También, ¿no? Seguro que sí, en alguna ocasión y seguro que has podido ser esa persona que ha brindado ayuda y seguro que también has recibido muchas veces ayuda en muchas ocasiones. Ahora bien, ¿alguna vez te has sentido sobrepasado, sobrepasada? ¿Y has necesitado ayuda que piensas tú que es difícil que te puedan dar? Sí. ¿Ha habido momentos así en tu vida? Entonces, ¿a quién recurres? A Dios. A Dios, ¿no? A veces también recurrimos a un amigo, a un familiar, a un ser querido, a un pastor, a un consejero, ¿no? Porque necesitamos todo ese tipo de ayudas, ¿no? Pero cuando necesitas algo especial, pues sí, habéis respondido adecuadamente, muy bien, un 10 para empezar. Pero ¿cuántas veces tardamos en pedirle a Dios ayuda? ¿Cuántas veces llegamos hasta el final de nuestro límite, de nuestra fuerza, para cuando ya no podemos más? Quiero traer el texto que va a presidir este mensaje, que para mí y para todos vosotros seguro que es un texto de referencia y de mucha ayuda. Y son palabras de Jesús enseñando al pueblo y diciendo: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y a quien el Hijo quiera revelarlo, ¿verdad? ¿Y qué dijo justo después? Dice: venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma. Este pasaje lo tenemos en Mateo 11, versículo 28-29. Estaba pensando sobre el estrés que está rodeándonos, ¿no? En este tiempo actual está a todos rodeándonos. Y estás pensando, ¿estás a punto de perder el control? ¿Te sientes alguna vez, en algún momento, o estás sintiendo ahora que estás a punto de perder el control? Siente que si añades más presión, o si se te añade más presión, vas a perder ese dominio propio, el poco que te queda. Por mucho tiempo yo he estado orando por dominio propio, hermanos, porque era la parte del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo que más me costaba controlar, ¿no? Y el Señor sí que responde las oraciones, así que un poco más sí que tengo. El estrés puede ser realmente como un monstruo en nuestras vidas, pero también puede ser todo lo contrario, también puede ser una buena motivación. Dicen los entendidos que el estrés es la presión externa, o sea, que viene de fuera, que nos causa tensión física, o tensión mental, o tensión emocional, ¿no? Porque el estrés provoca esa resistencia interna que es la respuesta a la presión externa. Es como cuando hacemos un pulso, habéis jugado alguna vez, ¿no? A hacer un pulso con vuestros hijos, siempre buscamos a alguien más débil que nosotros para ganar el pulso, ¿no? Pero es esa fuerza que uno hace, ¿no? Para controlar la fuerza externa. El estrés, por lo tanto, es una presión negativa que provoca angustia, que provoca peligro, situación de peligro o incluso colapso si no supera, ¿no? Por otro lado, yo estaba diciendo que también tiene una parte buena. Y la presión positiva produce motivación y movimiento. Por ejemplo, el tipo de presión que ejercemos sobre un niño o una niña que está aprendiendo a ir en bici. Lo empujamos, le quitamos la rueda de la bici
y le decimos, venga, tú puedes, y lo sujetamos, hacemos como que lo sujetamos y lo soltamos. Eso es presión. El niño sabe que tiene que ir solo, pero no se atreve, pero lo obligas, ¿no? ¿Sabéis que nosotros como seres humanos resistimos o reaccionamos a la presión de la forma tan parecida a cómo se hace cuando estamos forjando metal para que se haga el metal ese fuerte y resistente? La tensión puede aumentar nuestra capacidad de resistencia, pero eso siempre viene a través de las pruebas, de los exámenes para los estudiantes. Ya sabéis, los que estáis ahí, que estáis teniendo justo en este momento examen, sabéis la presión que eso supone para vosotros. No podéis pensar en otra cosa. Pero hay otro tipo de pruebas en la vida que también nos ponen en esa tensión. Sin embargo, cuando la tensión es excesiva, puede llegar a producir un colapso nervioso. ¿Sabéis qué? A mí me alivia mucho el hecho de saber que Dios nos conoce íntimamente. Él sabe la cantidad correcta de presión que podemos sobrellevar nosotros, pero nuestras reacciones son muy importantes. Por eso Pablo en 2 Corintios 10 dice que cada uno es probado hasta donde puede soportar, ¿no? El Señor nos conoce perfectamente, sabe hasta dónde podemos llegar. El estrés es un asunto espiritual, quizá no lo hayáis pensado nunca de esa manera, pero es un asunto espiritual que afecta a la vida total. En realidad la presión no es la culpable. La forma en que reaccionamos a la presión es la que revela si entendemos los caminos de Dios. La aparición de la tensión mide nuestra madurez. Cuando vas al médico y te aprietan en los tobillos, ¿no? Y miran a ver cuál es tu tensión, cómo reacciona tu cuerpo. Si te dan un golpe en la rodilla y es así, que está bien, está perfecto. Pero si no reacciona, entonces hay un problema, ¿no? Si está muerto o no tiene sensibilidad. Entonces, nosotros podemos manejar la presión, podemos manejar esa tensión. Podemos permitir que el estrés se interponga entre nosotros y el Señor, o podemos hacer que ese estrés nos acerque más al Señor. Y con esto no pretendo que nos sintamos acusados, ¿no? Sino más bien exhortados y aconsejados, porque este es el motivo de la palabra de Dios en nuestras vidas, darnos consejo. De hecho, os cuento que hace poco yo me sentí así, agobiada, pero yo, pues segura de que era capaz de un paso más, pues seguí adelante. Y es que trabajar para el Señor tiene esa doble vertiente del estrés, ¿no? Y a veces, muchas, nos engañamos a nosotros mismos. Los pastores no estamos exentos. Y nos decimos a nosotros mismos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Es el versículo favorito de Julio. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Ese versículo de verdad? Sí, claro. Pero siempre que nosotros estemos en una misión a la que el Señor nos esté mandando, hermanos. Y si yo no puedo hacerlo, y si yo no estoy ahí, pues entonces ¿quién lo va a hacer? Pues tengo que estar de todas maneras. Y nos vamos haciendo nuestra propia película y nos vamos cargando nosotros mismos de presión. Pero paremos no y reflexionemos. ¿Qué es? ¿Motivación positiva o es orgullo? El orgullo propio que dice, sí, tú puedes, venga, tira para adelante. Tenemos que pararnos y discernir las cosas. Yo siempre digo que decir que no es lo más espiritual que podemos hacer en algunas ocasiones. Ayer con las mujeres lo estábamos hablando, eso de poner límites, ¿no? Y a veces hay cosas que tenemos que decir que no. Pero la verdad es que a mí me cuesta muchísimo decir que no.
Y eso me lleva a acumular compromisos sin tener en cuenta, pues por un lado, mi propia capacidad física y, más importante todavía, la voluntad de Dios para mi vida. Resultado: me encontré un día sin fuerza para levantarme de la cama y con el alma disgustadísima. Estaba triste, tenía compromisos y tenía que atenderlos. No sé cómo, pero fue una maravilla que Dios me diera fuerza para atender esos compromisos que tenía ahí pendientes. Al mismo tiempo, la voz de Dios se hizo patente en mi mente. Dice, o te paras tú o te paro yo. Y yo por experiencia ya sé que cuando el Señor me para, suele ser muy doloroso. Así que reconocer mis limitaciones, declarar mi vulnerabilidad, era todo un reto, todo un desafío para mí. Pero ¿sabéis qué? Que al hacerlo, al pedir ayuda, me sentí tan liberada como si hubiera dejado de tener responsabilidades. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Era como soltar una carga pesada. El Señor lo sabía y además yo había podido decirlo a mi junta y a mis hermanas. En el mundo en que vivimos estamos rodeados por personas con trastornos, con enfermedades, con reacciones mentales que duelen, ¿sí? Ansiedad, estrés, depresión, por nombrar las más conocidas, pero hay muchas más. De hecho, estamos oyendo que después del COVID se está dando muchísimo en nuestra sociedad. Hay un crecimiento, un auge de las enfermedades mentales. Y nosotros ya lo hemos aceptado como un daño colateral. Y nosotros mismos no estamos excluidos de estas enfermedades, de ese ambiente. ¿Tiene algo que enseñarnos la Biblia con ese respecto? Yo creo que sí. Meditemos en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, ¿no? Como dice Filipenses 4:8. Y preguntémonos, ¿cómo piensas? ¿Cómo pienso? ¿Positivamente o negativamente? Si piensas más veces en forma negativa, cualquier cosa, incluso las cosas buenas, te pueden llegar a estresar. Te invita tu marido, tu mujer, a una cena y te estresas. ¿Y ahora qué me voy a poner? Pues yo quería descansar. Madre mía, ¿no? A fin de cuentas, tus emociones no son ni buenas ni malas. Simplemente son eso, emociones. Ahora, ¿qué hacemos con nuestras emociones? ¿Las dejamos sueltas? ¿Las tratamos? Si nos dejamos invadir por nuestras emociones y no las controlamos, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Podemos descontrolarnos, ¿no? Podemos descontrolar también nuestro entorno, nuestra familia, ¿no? ¿Sabéis qué pasa cuando no controlamos nuestras emociones? Pues que nos volvemos prisioneros de nuestros sentimientos y desencadenamos una gran variedad de síntomas, o sea, que el estrés al final se va a convertir en enfermedad. No voy a entrar a enumerar la lista de enfermedades que nos pueden venir por estrés, porque nada más que pensarlo, ¿no? Nos ponemos mal. A veces vamos a toda pastilla. A ver, ¿quién no va a toda pastilla en esta iglesia? Los días de semana, de lunes a viernes, ¿quién no va a toda pastilla? ¿Quién no corre? ¿Los jubilados? Los jubilados también corren, como lo digo yo. En mi iglesia, en Águilas, hay un grupo de jubilados que trabajan más que algunos jóvenes y siempre van como estás jubilado, como tienes tiempo, ¿por qué no? Ya que es muy peligroso. A veces vamos así, a toda pastilla y sin frenos, que es todavía más peligrosa,
porque nuestro sistema nos va empujando. Hay que llegar a la hora, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Venga, y ahora esta mañana tengo tal y tal cosa, y por la tarde, uff, madre mía, y vamos a toda pastilla, y al final el choque es inevitable. A veces el Señor también usa estas situaciones para que clamemos a Él. Volvemos al punto de partida, cuando ya no podemos más, cuando estamos saturados, cuando ya nos falta el aire, cuando ya no podemos respirar, clamamos al Señor, Señor, ayúdame. SOS. ¿Por qué? ¿Vosotros creéis que Él nos puede ayudar? ¿Sabéis por qué? Porque Él conoce muy bien nuestras ansiedades. Él sabe muy bien lo que pasa dentro de nosotros, conoce nuestros sentimientos, lo que decimos y lo que no decimos, lo que nos callamos, porque Él ve el interior de cada uno. Así que cuando estemos así, hermanos, hermanas, acerquémonos al Rey de Reyes, como hemos cantado, y aprendamos de Él, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, buscando tener esa relación personal para ayudarnos a llevar nuestras cargas. Porque sabéis muy bien que cuando vamos a toda pastilla, muchas veces damos por sobreentendido que el Señor está con nosotros y no nos tomamos tiempo de pasar tiempo con Él. ¿Qué dice el Señor? Pues hemos leído el versículo de antes: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Bueno, es una obligación leer la Biblia, es una obligación tener un tiempo para orar, ¿sí? Pero es un yugo ligero. Dice, aprended de mí y hallaréis, ¿qué? Descanso. ¡Wow! Palabra maravillosa. Descanso. Descanso para vuestras almas. Fijaros, empieza por nuestra mente, pero continúa por nuestra alma. Filipenses 4, 8 al 9 dice: hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Dice, poned en práctica, es una orden, hermanos, poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído, y el Dios de paz estará con vosotros. Romanos 12:2, ¿qué dice? No os amoldéis, no toméis la forma, no os conforméis con el mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Y así podéis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, del 8 al 10, dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y sigue diciendo el apóstol: mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Nuestro sufrimiento es parte de nuestra historia de salvación, hermano. No podemos no llevar nuestro sufrimiento a los pies de Cristo, quien ha vencido la muerte. Porque si hablamos de Jesús, hablemos de Jesús y el estrés también. Bueno, en aquel tiempo no se llamaría estrés, pero lo padeció Jesús. Jesús también pasó un estrés tremendo. ¿Recordáis en Getsemaní? ¿Qué pasó allí? Aunque él sabía que pronto sería arrestado y llevado a la muerte, aceptó el señorío, la soberanía de su Padre, y puso su confianza en el que controlaba la situación por completo. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Qué quería decir Jesús? ¿Cómo expresó Jesús sus emociones? Fijaros que Jesús siempre reconocía, admitía sus emociones. ¿Os acordáis cuando estuvo en Betania, que Lázaro había muerto y que se encontró delante de la tumba de Lázaro? ¿Qué hizo Jesús? Ese versículo más corto. Jesús lloró.
Y al enfrentar la cruz, expresó sus sentimientos hablando con Dios a través de la oración. Y le habló a su Padre: Señor, que sea lo que tú quieras. Por eso le pidió a su Padre que le permitiera que le impidiera pasar por ese angustioso momento. Pero aún así se mantuvo sumiso a lo que era la voluntad de su Padre Celestial. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 22 que dice que Jesús se apartó de sus discípulos a distancia como de un tiro de piedra, ¿no? Unos cuantos metros de distancia. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, Señor, y no tengo que morir por mí, mejor no quiero morir. Es lo que estaba diciendo Jesús. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo antes nos decía que el estrés puede llegar a producir enfermedad y reacción física, ¿no? ¿Tuvo Jesús reacción física de ese estrés tan fuerte, de ese trauma que estaba experimentando? Sabemos que sí, ¿verdad? El tormento de la prueba y la agonía, dice que estaba en agonía. Le hicieron sudar cantidades. ¿Y cómo era ese sudor? Dice que estando en agonía oraba todavía más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Un médico miembro de la iglesia de Banjol nos contaba que eso podía darse en ocasiones extremas, que era una reacción física. Hasta ese punto sufrió Jesús. Jesús, nuestro modelo, sufrió la ansiedad y sus efectos, pero estaba en la misión de Dios para él. Y la misión de Dios para él era ir hasta la muerte. Y Dios lo sostuvo, hermanos. Sin eso, ni tú ni yo podríamos tener cura. Ni tú ni yo podríamos tener respuesta para nuestras situaciones de estrés y de ansiedad. Por eso también Jesús nos entiende perfectamente cuando estamos atravesando esas circunstancias. Y sabéis, hay muchos temas que nos pueden cargar de estrés. Pues por ejemplo, el empleo, ¿no? Tú quieres ser extraordinario incluso en las cosas más ordinarias. O quieres ser perfeccionista y te presionas a ti mismo para ser impecable, para ser perfecto. Quieres llegar al éxito, quieres escalar puestos, quieres crecer, que no está mal. Y eso lo vas a hacer por medio del fracaso y te va a doler y te va a esforzar. Incluso cuando quieres sacar el máximo provecho de cada minuto y quieres administrar tu tiempo de tal manera que no haya tiempo muerto, esto nos lleva a no darnos permiso para descansar. ¿Y la adicción al trabajo? ¿Alguno de aquí la sufre? Pues eso es el camino más corto para llegar al colapso nervioso. Cuando trabajas todas las horas, cuando te llegas del trabajo a casa, cuando trabajas por la mañana, por la noche y a todas horas, al final te vas a colapsar. Así que, ¿el estrés qué es? ¿Monstruo o motivador? ¿Cómo quieres que sea? ¿Estás a punto de perder el control? ¿Sientes que si añades más actividad o más presión a tus actividades vas a perder el dominio propio? Pues hemos dicho que puede ser tanto un monstruo el estrés como una buena motivación. Hay una frase de un misionero que estuvo trabajando muchos años en China y que hizo un trabajo estupendo, Hudson Taylor, uno de los clásicos, y dijo: no es tan importante lo grande de la presión, sino de dónde viene. Mientras la presión no se interponga entre mi Salvador y yo, sino que me acerque más a Él, entonces a mayor presión, mayor será mi dependencia de Él. Hermanos, transforma la presión que viene sobre ti en motivación, en cercanía a Dios, en dependencia de Dios, en dominio propio y en decisión sabia.
porque nosotros tomamos decisiones. Nosotros tenemos que decidir, elegir cómo vamos a reaccionar. Y en estos días hay una palabra que me ha bendecido mucho. Es la palabra de fe, en hebreo. Y no voy a dar una clase de hebreo, no os preocupéis. Yo no creo en la casualidad, ¿vale? Y sí que creo en la provisión de Dios. Volviendo a mi caso personal, a mi experiencia, quiero decir que una de mis siguientes actividades, cuando yo tuve ese bajón y no podía levantarme de la cama, era el curso Invertir que estamos haciendo con la UM del Sureste. Y una de las tareas en ese curso era estudiar la hermenéutica del texto bíblico de Génesis capítulo 2, versículo 18. Sí, justo allí donde se habla de la mujer como ayuda idónea del ser humano. Si bien yo tengo claro que el Señor nos hizo iguales y complementarios, los dos, hombre y mujer, como ser humano, como la obra cumbre de la creación de Dios, así el estudio sobre la palabra ayuda me trajo una luz realmente impresionante sobre el carácter de Dios, sobre el carácter mismo de Dios. Ezer es la palabra hebrea para ayuda, para socorro, para ayudados y para ayudador. Y lo impactante de esta palabra es que se usa en muchos lugares de la Escritura, ¿no? Para hablar del tipo de ayuda que Dios es para nosotros. ¿Es verdad? Me resultó esa palabra tan significativa y me gustaría compartirlo con vosotros. En Génesis 2:18 dice: dijo Dios el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bien. Pero en Deuteronomio 33 dice, en la bendición de Moisés, dice: oye Señor la voz de Judá, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. En Segundo de Reyes 14 dice: el Señor se había fijado que no había nadie que pudiera ayudar, que pudiera hacer a Israel. En Segunda de Crónicas 14:11 dice: y clamó Asa al Señor y dijo: Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda, al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, Señor, En el Salmo 20, versículo 2, que Dios te envíe ayuda, que Dios te envíe desde el santuario. En el Salmo 27:9 dice: mi ayuda has sido tú, dice el salmista. Igual lo dice en el Salmo 40: mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. En el Salmo 70: estoy afligido y menesteroso, apresúrate, oh Dios, tú eres quien me ayuda y me libera. Y hay más, hay muchos más. Este concepto de ayuda eleva mi concepto de mujer y mi papel en la obra de Dios, pero también me hace admirar más todavía al Señor y confiar en su ayuda. Si Dios es esa clase de ayudador, hermano, pues yo también quiero ser como Él. Necesito recibir esa ayuda para mí, para mi día a día, para mis luchas cotidianas y para mis luchas espirituales también. Pero también tenemos que darle gracias cuando recibimos algo, porque tenemos ese gen divino de ayuda a los demás en nuestro ADN espiritual. ¿Soy yo una buena ayuda para mis hermanos estresados? ¿Y tú? Hermano, hermana, ¿eres una buena ayuda? ¿Eres un buen ayudante? ¿Puedes ser ese ayudante ideal? Nosotros somos consolados para consolar. Somos ayudados para ayudar. Así que concluyo. Necesitamos empaparnos de la verdad de Dios a través de la palabra. La batalla empieza aquí en nuestra mente. Muchos problemas se deben a nuestros razonamientos que muchas veces son incorrectos. ¿Vale?
Al hombre le parece justo muchas cosas, pero a lo mejor no se ajusta a la idea de Dios. Gracias a Dios nosotros decidimos lo que queremos pensar. Dios es un caballero, nos deja esa parte de poder elegir. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Nuestros sentimientos no pueden ser más fuertes que nuestras decisiones. Dios nos envía señales que encontramos en nuestro camino. Así que bajemos la velocidad, hagamos los cambios necesarios para tener una buena salud física, que es importante. En el Salmo 127 lo dice David, dice: por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Así que alimentémonos también espiritualmente. Dice el salmista en el Salmo 119, 71, dice: me vino bien haber sufrido para así aprender tus normas. Qué fuerte, ¿no? ¿Y cuál es la verdadera razón del estrés? ¿A quién pretendo yo ahora ganarme? ¿A quién voy a buscar yo agradar? ¿A Dios o a la gente? Si todavía tratase de seguir agradando a la gente, no sería siervo de Dios. Ya que estamos parados, aprovechemos para confesar nuestros pecados, hermanos. Siempre hay pecados que son conocidos en nuestra vida y solemos decir: es que yo soy así. Pues no, si eres así y eso no agrada al Señor, ponlo bajo el control del Señor. Dice que el que reconoce sus pecados y los enmienda obtendrá compasión. Sometamos las circunstancias por las que estemos pasando bajo el control soberano de Dios y cedamos a Dios nuestros derechos y expectativas. Yo tengo derecho, es que yo pienso, sometamos a Dios nuestros derechos, confiando plenamente en el Señor, y no te fíes de tu propia inteligencia. Así que sigamos la marcha, vivamos en la presencia de Dios, porque solo en Dios está mi descanso, nuestro descanso. De Él viene nuestra salvación. Amén.